Dios le bendiga, buenas tardes. Doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo pues, de compartir con ustedes el Evangelio. Hoy en un ambiente nuevo, cerca del tallo de la casa del Piquineo. Y bueno, chifiando el sol. Entre un poco mi cara seguramente se va a oscurecer, pero bueno, esos son gajes del oficio. Acá estamos más frescos. Y quizás dentro de un rato escuchen a los perros ladrar, pero ignórenlo. Esperemos que todo se escuche bien. Vamos a empezar orando para continuar con nuestro mensaje de hoy, nuestra enseñanza del Evangelio según el apóstol Juan. Más de un momentito que algunas personas parece que tienen problemas para conectarse. Bueno, espero que ya puedan conectarse bien. Si está conectado, si está viendo la enseñanza, si está viendo la transmisión, por favor, le agradecería que nos escribiera. Y si tiene alguna petición, también póngala durante el tiempo de la enseñanza para que podamos al final estar orando por ella. Vamos a estar leyendo en el Evangelio según el apóstol Juan, desde el versículo 30 hasta el final del capítulo 5. Y vamos a ir por parte, vamos a ir viendo el desarrollo de esta conversación que Jesús tiene con los judíos de su época, con los líderes judíos de su época. Vamos a ir por partes. Empezamos. Dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Los judíos no creían en Jesús. No creían en Jesús. Y él está en esta conversación con ellos. Él está en esta conversación con ellos, pero Jesús les reclama, básicamente les reclama lo que buenas tardes. Jesús les reclama a ellos que Juan había venido a ellos, había estado con ellos, y ellos no le habían creído. Y básicamente le está diciendo: Juan dio testimonio de mí, Juan habló de mí, y ustedes debieron haberle creído a Juan, porque en realidad ellos no le creyeron a Juan. Entonces Jesús les está diciendo a ellos que Juan era como una antorcha que alumbraba. O sea, Juan, ellos estaban en la oscuridad, y Juan era una antorcha que le estaba mostrando a ellos el camino. Es como cuando usted está en un lugar muy, muy oscuro y necesita una lámpara. En este caso nosotros ya no usamos antorcha, pero usamos linternas. Entonces quizás Jesús hubiera dicho: Juan era una linterna que alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse, guiarse por la luz de Juan. Pero yo no necesito del testimonio de Juan. Yo no recibo testimonio de Juan ni de ningún hombre. El que da testimonio de mí, Jesús sabía que el testimonio
de él no era, por ejemplo, si yo hablaba de él, estando él en vida, mi testimonio no era nada comparado con su propia vida. Las cosas que Jesús hablaba y las cosas que Jesús hacía, esas cosas mismas daban testimonio de quién era él. Entonces no era necesario para él que ninguna persona diera testimonio de él, sino que simplemente él, por sus obras, por sus hechos, él se valía por sí mismo. Entonces cuando él dice que Juan era, que él no necesitaba testimonio de edad de ningún hombre, que otro es el que da testimonio acerca de él, estaba hablando del Padre. ¿Por qué del Padre? Porque lo que Jesús estaba diciendo era, las obras que yo hago no las hago yo, las hace el Padre. Y cuando yo hago algo, el Padre está testificando que yo soy su hijo. Básicamente es lo que le está diciendo a ellos. Entonces, Jesús le dice a ellos que, aunque Juan era una antorcha que lo alumbraba a ellos para guiarlos a él, o sea, lo que está diciendo, esta es una luz que te alumbra para guiarte a mí, a Jesús, en este caso. Yo no recibo, yo no necesito del testimonio de Juan porque mi Padre da testimonio de mí. Es básicamente lo que él está diciendo. Entonces dice, más yo tengo, versículo 36, mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Se da cuenta? Jesús no necesitaba que Juan hablara de él porque todo lo que él hacía hablaba de que él era quien era. Y entonces nos encontramos con que todas las palabras de Jesús, las obras, Jesús hizo cosas que nadie había hecho antes. Y si leemos, bueno, cuando lleguemos al final del Evangelio de Juan, 2 veces Juan declara que Jesús había hecho muchas cosas, pero que las cosas que se escribieron en este Evangelio eran solo unas pocas para que la gente creyera. El Evangelio de Juan se escribió como un testimonio para que nosotros podamos entender que Jesús es Dios y que Jesús vino por nosotros a este mundo. Y que las obras que Jesús hizo, de las que Juan fue testigo, porque una de las cosas interesantes del Evangelio de Juan es que Juan fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Desde el mismo comienzo, Juan estuvo con él. Los 2 primeros discípulos de Jesús fueron Juan y Andrés, el hermano de Pedro. Entonces, el que está escribiendo aquí no es cualquiera. Aparte de esto, Juan era uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús, junto con Pedro y con su hermano Jacobo. Entonces, Jesús está declarando que las obras que él hizo no las hizo por sí mismo, sino que el Padre estaba dando testimonio, estaba mostrando a través de esa obra que Jesús era su hijo. Dice Jesús en el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a empezar así como de atrás para adelante, porque creo que la parte central de esto es cuando Jesús dice, ni tenéis su palabra, en el versículo 38, morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y alguno puede confundirse aquí pensando que cuando hablan de que él envió, está hablando de Juan el Bautista. No, cuando dice a quien él envió, se está refiriendo al mismo Jesús. Ustedes no me creen a mí, el Padre me envió a mí y ustedes no me creen. Entonces, en base a eso, Jesús le dice, ustedes no tienen morando sus palabras. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, al salir del agua, la Biblia dice que el Padre desde el cielo dio testimonio. O sea, no solamente son las obras, sino que el Padre desde el cielo dio testimonio diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y envió al Espíritu Santo quien se posó sobre Jesús. Entonces Jesús dice que también el Padre
que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. La voz de él se escuchó cuando él salió del agua después del bautismo, y Dios el Padre estaba declarando: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí está la gorra para que se vea mejor la cara. Entonces, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Una cosa que es muy importante, muy importante. Cuando Jesús dijo esto, el Nuevo Testamento no existía. La palabra del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Si nosotros queremos conocer a Jesús, para nosotros es relativamente fácil, leemos el Nuevo Testamento, pero yo le digo algo. Si usted no conoce lo que el Antiguo Testamento dice de Jesús, su conocimiento de Jesús no está completo. La Biblia empieza a hablar de Jesús desde Génesis y termina de hablar de Jesús en Apocalipsis cuando termina la Biblia. Desde el primer capítulo hasta el último de la Biblia, hasta el último capítulo de la Biblia está dando siempre testimonio de Jesús. Entonces, Jesús dice a los judíos: escudriñe las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que Jesús está diciendo: ustedes creen que la vida eterna está en las enseñanzas del Antiguo Testamento. Bueno, esas enseñanzas del Antiguo Testamento, donde a ustedes les parece que está la vida eterna, son enseñanzas que hablan sobre mí. La vida eterna soy yo. Las enseñanzas que dicen ahí en el Antiguo Testamento están hablando de mí. De mí, yo soy esa vida eterna que a ustedes les parece que están en esas enseñanzas. Y yo les digo a usted ahora, aparte del Antiguo Testamento que tenían ellos allá, nosotros tenemos también el Nuevo Testamento. Tanto usted como yo, como todas las personas que vivimos en esta época, en este tiempo, debemos entender que Dios nos ha dado el privilegio de tener lo que llamamos la revelación completa. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Yo le animo a que usted escudriñe, para que no se conforme con lo que le dice el pastor. Lea la Biblia, abra la Biblia, estudie, medite en ella, pregunte al Espíritu Santo. Hable con personas que saben más que usted, que conocen más de Biblia. Y métase para que usted vea, esto es algo tan hermoso. Si usted puede entender todo lo que se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento y cómo se fue cumpliendo en el Nuevo Testamento, es algo tan maravilloso que todo esto revela la grandeza, la maravilla y el poder que hay en nuestro Dios. Pero estos hombres que supuestamente eran los sacerdotes que debían conocer todas estas cosas, parecían no conocerlas y rechazaban a Dios, a Jesús. Aquel que ellos mismos estaban esperando estaba frente a ellos y ellos no lo estaban aceptando. Jesús sigue hablando y dice: y no queréis venir a mí para que tengan vida. Vamos de nuevo al 39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que son testimonio de mí. Mira, a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego dice: y no quieren venir a mí para que tengan vida. Escudriñar las escrituras, meterse en las escrituras, es acercarse a Jesús. Son ellas las que nos enseñan acerca de Jesús y son ellas las que alimentan nuestra fe para creer cada día más en Jesús. Gloria no recibo de los hombres, dice Jesús, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él se recibiereis. Jesús está diciendo dos cosas aquí. Dice: yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes.
hermanos, hermanas, amigos, permítame decirle algo. El amor de Dios, si yo amo a Dios, una de las cosas que más anhelo y deseo hacer es conocer a Jesús, es conocer su palabra. El que dice que ama a Dios y no anhela conocer la palabra de Dios, la Biblia dice que esa es mentira. Si usted dice que ama a Dios y no anhela conocer la palabra, meterse en la palabra, estudiar la palabra, conocer a Jesús, entonces en realidad usted no ama a Dios. Por eso es que Jesús le dice aquí a ellos, yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes, en vosotros, no tienen amor de Dios. Porque si tuvieran amor de Dios, recibirían a Jesús. Jesús es la manifestación viva no realmente, manifestación, digamos que palpable del Padre. Y si no lo amamos a Él, no podemos amar al Padre. Pero viene otra persona con historias, con cuentos, con diferentes cosas. Viene gente hablando cosas bonitas, con engaños, y la gente lo recibe. Yo me admiraba porque hace unos 10 o 15 años atrás, no recuerdo muy bien, apareció un hombre puertorriqueño. Primero declaró que él era Jesús, que él era el Mesías. Y un montón de gente yendo detrás de ese hombre, siguiendo a ese hombre. Después, ese mismo hombre declaró que él era el anticristo. Y todavía tenía gente siguiendo. Ese hombre murió y una mujer tomó su lugar. Y ustedes vieran las reuniones. ¿Cómo la gente puede no entender el engaño cuando se los dicen en su propia cara? Por eso es que Jesús dice aquí que yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a él se recibe. A la gente le gusta el espectáculo, le gusta la fantasía, le gusta las palabras bonitas. Y ciertamente Jesús tiene un poco de eso. Pero Él no viene aquí a engañar, Él no vino aquí a engañar a nadie, Él no vino aquí a decirle a la gente cosas bonitas para que lo siguieran. Él vino aquí a dar testimonio de la verdad. Y si no seguimos a Jesús por la verdad, nunca le podremos seguir. Jesús mismo declaró, si ustedes permanecen en mi palabra, dice el Señor Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Pero hay que permanecer en la palabra de Él, hay que seguir la palabra que Él enseña. No estar siguiendo inventos de hombres y de gente que habla lo que quiere. Tenemos que concentrarnos y ir a la palabra, ser serios, orar y pedirle a Dios que nos muestre su palabra y permanecer en esa palabra, en la palabra de verdad, en la palabra que habla de Jesús. Dice, ¿cómo podéis creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar a Dios. Debemos buscar la verdad que viene solamente de Dios. Hermanos, la misma Biblia declara que hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Y yo quiero advertirles, muchos de ellos usan la palabra, la leen y agarran la palabra y pareciera que lo que ellos dicen de la palabra es correcto. Pero la única manera en que usted puede ser engañado y que yo pueda ser engañado es que yo no tenga un corazón que realmente ame a Dios. Porque cuando yo tengo un corazón que ama a Dios, aunque pueda ser que no tenga mucho conocimiento, Dios me va a ir guiando a la verdad y me va mostrando la verdad. Cuando yo tengo un corazón que ama a Dios, yo agarro la Biblia y empiezo a leer. Al principio nadie entiende muy bien, pero tenemos que seguir leyendo. Tenemos que seguir buscando, leyendo, y esa verdad de Dios va a ir metiéndose en nuestro corazón.
Por eso es que Jesús le dice a estos judíos, escudriñen las escrituras. Y yo le digo a usted hoy, escudriñe las escrituras. Es en ella donde nosotros encontramos la verdad. Es en ella donde el Señor realmente nos muestra quién es Él. Si usted de verdad quiere experimentar esa presencia, ese gozo que viene de Dios, eso se hace por dos cosas principalmente, básicamente. Usted tiene que escudriñar las escrituras y usted tiene que acercarse a Dios en oración. Todos tenemos que hacerlo. Pero la Biblia dice, advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. No venga a Jesús por interés, aunque eso es un poco difícil no hacerlo. Pero cuando usted se acerca a Jesús, acércase porque quiere conocerlo. No esté reclamando promesas por reclamar promesas. Esfuércese por entender cuáles son las demandas del Padre. ¿Qué es lo que Dios exige de usted? ¿Qué es lo que exige de mí? Y cuando nosotros cumplimos con las exigencias de Dios, con lo que Dios promete, mira, la Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios dice, eso Él lo hace. De tal manera que yo no tengo que estarle reclamando promesas a Dios. Si Él ha dicho algo y yo cumplo mi parte, Él va a cumplir la suya. Así que yo le digo y le insisto, escudriñe las escrituras. Y no esté aferrándose tanto a las promesas como con la disposición de cumplir las demandas de Dios. Porque Dios no nos está haciendo peticiones. Dios no nos está diciendo, ay, por favor, hermano, por favor, hermana, por favor, fulanito, por favor, fulanita. No, Él no está haciendo eso. Él no nos está rogando. Él nos está dando instrucciones de lo que Él quiere que hagamos. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces Dios cumple todas sus promesas, porque Él nunca le debe nada a nadie, sino que todo lo que promete lo cumple. Los últimos versículos de este capítulo dicen así: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: todas mis palabras están fundadas, están de acuerdo con lo que Moisés escribió. Cuando llegue el día del juicio, dice él, yo no tengo que acusarlos a ustedes. Ustedes conocen la palabra. Y la palabra que ustedes conocen, como ustedes no la cumplieron, entonces ya a ustedes esa palabra les está condenando. Usted sale condenado por no obedecer a la palabra. Entonces yo no necesito acusaros. Cuando ustedes se paren enfrente, yo hablo la palabra y la palabra les va a decir, bueno, van a leer en Deuteronomio, si recuerdo bien, donde Moisés dice, profeta como yo les levantará Dios, a ese escuchen. Y Jesús le va a decir, yo era ese profeta. ¿Me escucharon? Y ellos van a tener que agachar la cabeza avergonzado, diciendo, no escuchamos. Jesús vino y habló, y los apóstoles registraron lo que Jesús habló, y Pablo registró lo que Dios le mostró, y Judas registró, y Santiago registraron. Ahora la pregunta es, ¿está usted escuchando lo que el Señor dice? ¿Está usted escuchando lo que Moisés escribió acerca de Jesús? Lo que escribieron los profetas, lo que se escribió en los Salmos y en Proverbios. ¿Está escuchando? Porque al final, esas palabras son las que nos van a juzgar a nosotros. Si no creemos lo que el Antiguo Testamento dice, si no creemos lo que el Nuevo Testamento dice, entonces simplemente no le estamos creyendo a Jesús. El testimonio de Jesús para nosotros está plasmado en la Biblia, pero no es solamente en la Biblia. Si usted le cree a Jesús y abre sus ojos, los abre para ver
afina sus oídos y presta atención. Aún su tacto, su sentido del tacto, usted está atento. Usted va a darse cuenta cómo Dios se está moviendo a su alrededor, cómo Dios está haciendo milagros, cómo Dios le está proveyendo de la nada. A veces usted ni espera y Dios manda. A veces usted ni siquiera ha pedido nada y Dios ya está supliendo. Y a veces Dios espera. Y cuando usted está abriendo la boca, Dios, ahí está. Y a veces Dios simple y sencillamente le dice, no, esta vez no. Y cuando usted va a ver más adelante, si presta atención, se va a dar cuenta que fue mejor que no. Y va a decir, gloria a Dios que dijo que no. Dios no está callado. Dios sigue hablando. Él le dijo a Moisés, el que hizo la boca no hablará, el que hizo el oído no oirá. Él escucha su oración y también habla. Dios no es mudo. Preste atención y se dará cuenta que Dios está hablando en este tiempo a su alrededor. Jesús vino y está esperando que usted se vuelva a Él. Diría a nosotros, pero la verdad que yo me volví a Él hace muchos años. Y el ponerme a decir que yo, como dicen por ahí, no soy perfecto. Pero ¿quién lo es? Solo Jesús. Yo vivo para Él. Y le animo a que usted también viva para Él. Le animo a que se vuelva a Jesús, escuche sus palabras y le siga. Déjeme volverle a leer un versículo que es emblemático en este capítulo 5, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Déjenme hablárselo en español panameño. Escudriñen, lean, métanse, investiguen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que hablan o dan testimonio acerca de Jesús. Quizás usted no sea como los judíos de aquella época de Jesús, porque ellos sí pensaban que la Biblia daba testimonio de la vida eterna y de la salvación. Pero yo hoy le digo, entiéndalo, la Biblia es la que le muestra a usted y a mí y a todos nosotros el camino de salvación. Escudriñela, investigue, lea con detenimiento, pare, haga preguntas, pregúntele a Dios, Señor, ¿esto qué significa? Párese en la mañana y diga, Señor, ábreme tu palabra, yo quiero entender tu palabra. Ore a Dios y dele gracias por lo que sea que esté pasando en su vida, porque Dios tiene el control. Y si usted decide volverse a Él, yo le invito a que usted hoy haga una oración de arrepentimiento, porque todo empieza por ahí. Reconozca que hasta ahora usted ha ignorado a Dios y ese es el pecado más grande que hay. Pídale perdón y dígale a Jesús, Jesús, yo quiero que tú guíes mi vida a partir de este momento. Yo quiero que tú guíes mi vida a partir de hoy. Y usted verá cómo Dios empieza a transformar su vida cuando usted decide entregarle su vida a Él. No veo ninguna petición allí, pero quiero orar. Si usted ha decidido realmente entregarle su vida a Cristo, si no lo había hecho y decidió hacerlo, quiero invitarle a que ore conmigo ahora y le diga al Señor, Señor, yo quiero conocer ese Jesús del que está hablando el pastor, Yo quiero que tú me reveles en tu escritura quién eres tú. Y yo quiero entregarte mi vida hoy. Yo me arrepiento de haber vivido sin ti hasta hoy. Y hoy, a partir de hoy, quiero vivir conectado contigo. Quiero vivir para ti. Enséñame cómo hacerlo.
Si usted de corazón le entrega su vida a Cristo, la Biblia dice que usted es una nueva criatura. Que todo lo que usted fue antes ya pasó. Y que, dice la Biblia, todas las cosas son hechas nuevas. Y usted dirá quizás, pero a mí me parece que me siento igual. A lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de que usted de cómo camine usted hoy, de hoy en adelante. Si sigue buscando a Dios o si lo sigue ignorando. Permítame orar para cerrar este tiempo, dándole gracias al Señor por permitirme compartir su evangelio y por permitirle a usted dedicar este tiempo para escucharlo. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por la oportunidad que tenemos de compartir este evangelio contigo. Señor, no hay peticiones, pero yo sé que en este tiempo hay gente que está pasando dificultades con esta enfermedad y te pido que lo sanes. Hay gente que está teniendo problemas y a veces no sabe si van a recibir la provisión necesaria para el día. Yo te pido, Señor, que les dé fe, que ellos puedan mirar a ti y creer, Señor, que tú vas a proveer, porque yo sé que tú no defraudas a nadie que cree en ti, que tiene fe en ti. Te pido, Señor, por Yesenia, para que tú, Señor, oh Dios, abras la puerta y la ayudes, Señor, en esta situación que está viviendo, de modo que ella, Señor, pueda salir libre de ese lugar, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te pido que bendigas a cada persona que está escuchando y a los que van a escuchar esta transmisión en el futuro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. También te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por los hogares de las personas que están entre nosotros. Damos gracias, Señor, porque he visto que nos acompaña Joana y que nos acompaña también Katia. Señor, bendice a todos los que nos han acompañado en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que nos acompañen en nuestra próxima transmisión el domingo a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, hermano.